podemos decir que no necesitamos un GPS. Por ejemplo, yo no necesito un GPS para andar en Rosario, excepto algún barrio medio raro o me dieron una calle que yo no la conozco. Conozco bastante Rosario. O sea, me desarrollé en Rosario. No digo me crié porque no me crié. No me crié, quedé ahí nomás. No puedo decir me crié en Rosario. Pero bueno, me desarrollé como persona. Entonces conozco bastante. Era bastante andariego, medio callejero, entonces conozco bastante. Cuando hay algún problema, veo que hay cortes, que por ahí hacen piquetes, yo sé por dónde desviar, conozco los recovecos, sé por dónde puede ser más conveniente. Por ejemplo, acá tenemos hermanos que son taxistas, otros que son remiseros. Ellos no necesitan GPS, la mayoría ya conocen todos los lugares donde tienen que ir. Ahora, cuando uno conoce no hace falta. Pero vamos a aplicar esto también a la vida espiritual. Y vamos a ver el ejemplo, por ejemplo, otro ejemplo que es el ejemplo de la manada. ¿Qué es una manada? Un grupo puede ser de animales, a veces se le llama a los grupos de personas, también se lo compara y se le dice una manada. Por ejemplo, yo no necesito entender nada si soy parte de una manada. Generalmente la manada van todos juntos y todos van para donde va alguien. No se sabe, a veces hay alguien que dirigen, por ejemplo los animales, pero para ser parte de una manada no hace falta tener entendimiento, simplemente uno sigue el resto. ¿Está bien? No hace falta saber mucho. O entendimiento se necesita para ir solo o para guiar la manada. ¿Está bien? Ahora, el tema es este. Hay mucha gente perdida hoy día. Hay mucha gente que no sabe ni para qué está en la tierra, no sabe qué hacer frente a sus necesidades, no sabe cómo resolver sus problemas. Hay tanta gente perdida, sinceramente. Por ejemplo, otro ejemplo, a veces viajamos varios autos. Esto se da mucho en esta iglesia, por ahí las hermanas van a Casilda, ahora creo que vamos a ir a ¿cómo se llama? A Zárate, y vamos un par de autos. Entonces, el que no sabe dice, bueno, síganme, dice el de adelante. ¿Y el de atrás? ¿Qué es lo que tiene que hacer? No perder de vista el que va adelante. Pero no sabe dónde va. Me ha pasado que a veces viajamos a otros lugares, y a veces los pastores después de la reunión te invitan, dicen, bueno, vamos a casa, o te dicen, mira, te llevo, vamos a comer unas pizzas en tal lugar, y suben al auto y dicen, seguime. Y vos vas cortando clavos para colmo de noche, por ahí se te metió un auto en el medio, se te escapó y fuiste. Decís que ahora hay celulares, todas esas cosas que uno... Pero si no, ¿cómo haces para...? Pero cuando uno va en caravana, todo lo que hay que hacer es no perder el que va adelante. No hace falta tener ningún entendimiento. Ahora, siguiendo en esta línea de reflexión, la pregunta es, ¿por qué tanta gente hoy, en este tiempo, se extravía del camino del Señor? Porque no hay entendimiento. Diga conmigo, no hay entendimiento. Diga, no saben dónde van. A lo mejor siguen a otros. Y se les perdió de vista y ya está. Y se perdieron. Ah, no, yo vengo porque me trae fulano. Le aflojó fulano, quedó él también. Porque era el referente. Ya no tiene entendimiento. Entonces, ¿será que se entiende dónde se va o solo seguimos a los demás en nuestra experiencia? ¿Será que sabemos hacia dónde vamos? ¿Sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros? O sea, le digo porque voy a leer un versículo que en realidad a mí me impacta. Creo que esta semana, todavía no grabé, por supuesto, los audios de la semana entrante. Calculo que esta noche voy a empezar, o posiblemente mañana a la mañana tempranito grabo un par. Pero voy a hablar, creo, de algo muy importante para los líderes, no el otro audio, para los líderes, que voy a hacer una mención ahora. O sea, si seguimos con esta línea de reflexión, o sea, ¿por qué tanta gente se queda en el camino? A lo mejor es parte de la manada de la iglesia. Ahora vamos a meternos en la verdad de la palabra. ¿Cuánta bendición hay en tener la palabra de Dios que nos abre el entendimiento y que nos llena de la sabiduría de Dios, asegurando y ligando nuestras almas a nuestro Padre Dios? O sea, ¿cuánta bendición hay en la Biblia?
Hay gente que no le da importancia y así anda. ¿Sabe qué es la Biblia? Podríamos decir, es el GPS. Ahí va a tener el entendimiento. Claro, tiene que aprender a manejar el GPS, porque usted puede tener un GPS pero no sabe cómo manejarlo. Hay que cargar la dirección, hay que saber dónde. No me acuerdo. El otro día mi GPS, un viaje de 4 horas me marcaba como 40 horas. Y me fijo, estaba mal configurado, era a pie. Lo tenía configurado para ir caminando. Me marcaba, digo, no puede ser tanto, va a tardar. Digo, pues lo puedes configurar para ir caminando, en bicicleta, en moto, en auto. Estaba mal configurado. O sea que todo tiene que ver. No solamente es cuestión de tenerlo, sino de saber usarlo. Ahora vamos a leer cuál era la razón por la que oraba el apóstol Pablo por los creyentes de Colosa. Y vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 9. Y esto es a lo que me refería recién. Voy a hablar, probablemente, casi seguro, voy a hablar de las oraciones apostólicas. Diga conmigo, oraciones apostólicas. Vamos a leer el versículo y después le voy a tirar algunos tips. Colosenses 1:9 dice así la palabra de Dios. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que tengan un auto nuevo, que Dios les dé una casa, que tengan un par de zapatos, que Dios los llene de su espíritu, ¿no? ¿De qué? Que seáis llenos de qué? Del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cuándo alguna vez usted oró por eso? Nunca. Generalmente oramos por necesidades básicas. ¿Está mal? No, no está mal. Pero tenemos que aprender a orar por cosas más importantes. Ore por sus necesidades, ore si le falta algo, ore. Recién ahí en el hall justo salí para el baño y había un chiquito que estaba descompuesto, así que ahí yo enseguida le metí mano, oré por él, reprendí al diablo, y eso está bien. Orar por cualquier necesidad está bien, pero además de esas oraciones tenemos que hacer oraciones inteligentes, más profundas. O sea, oraciones que tengan que ver con algo más fuerte, con algo más glorioso. Y Pablo oraba para que sean llenos de conocimiento de la voluntad de Dios y de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces, ¿cuántos de nosotros podríamos decir que contamos con esta sabiduría y conocimiento espiritual? O sea, inteligencia espiritual. ¿Cuántos de ustedes pueden decir, yo tengo mucha sabiduría e inteligencia espiritual? Entonces empieza a orar por eso. Le va a hacer falta. Sin duda que le va a hacer falta. La oración de Pablo no apuntaba a que los creyentes sean parte de una manada, sino que sepan con sabiduría e inteligencia cuál era la voluntad de Dios. Todo el tiempo estamos teniendo consultas de hijos que no saben cuál es la voluntad de Dios. Le llamamos consejería. Ay, pastor, tengo tal problema. ¿Por qué vienen a nosotros? Porque no saben qué hacer. Te vienen a pedir un consejo. ¿Y qué esperan de nosotros? Sabiduría. Ahora, ¿por qué yo tengo y él no tiene? Porque es para todos. ¿Sabe lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5? Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela al Señor, el cual da a todos. 1:5 de Santiago. Muy bien. El cual da. ¿Y en qué manera? ¿Y sin? ¿Y qué va a pasar? Así nos alivian un poco el trabajo. Claro, si usted sabe qué hacer, ya no me va a venir a preguntar. Pero a veces, es más, a veces pasa gente que hace un montón de años que está en el camino del Señor y te pregunta cosas básicas. Ay, ¿será de Dios esto o no será de Dios? ¿Qué le falta? GPS. Entendimiento, no sabe dónde va. Entonces, hay una manera, no es que los confronte para que usted se sienta mal, no, para que empiecen a usar de este recurso que está a disposición de cada uno de nosotros, de echar mano ¿a qué? A la sabiduría de Dios, a la inteligencia espiritual. Entonces,
hemos visto tanta gente que ha llegado al camino del Señor y en realidad pierden de vista a los que están delante de ellos y se pierden. Porque nunca tuvieron ellos la revelación hacia dónde van. Seguían a otros, eran parte de una caravana, otros eran parte de una manada. Se le perdieron algunos o se perdió él y como no sabía dónde va, ya no se pudo recuperar nuevamente. Entonces hay carencia de entendimiento, de sabiduría e inteligencia espiritual y tenemos que enmendar eso, tenemos que arreglar eso. La verdad es que la mayoría de los creyentes oran por cuestiones superficiales. Y no está mal, repito, pero tenemos que orar por cosas más profundas. Pídale, Señor, dame entendimiento, dame sabiduría, dame inteligencia espiritual. Porque cuando uno empieza a desarrollar... Mire, hoy usted tiene consejería. Nosotros cuando nos convertimos con mi esposa, nosotros somos de antaño en el Evangelio, no porque seamos viejos, somos re jovencitos, pero pasa que nos convertimos muy chiquitos. Nos convertimos muy chiquitos hace mucho tiempo. Las dos cosas, sí, en realidad, ya somos medios grandes y encima nos convertimos muy jovencitos. O sea, yo nací en el Evangelio y ella se convirtió a los 13, antes de cumplir los 14 años, ella llega al Señor. Entonces, pero en aquel tiempo no existía esto de la consejería, de la charla, de los entrenamientos, de padres. No existía nada de todo eso. Si me necesitas, arreglate como pueda. Claro. Entonces la única forma era buscar sabiduría, no había otra. Nosotros nos fuimos a pastorear una iglesia. Yo tenía 24 años y mi esposa 20. Y Dios nos había llamado, me había llamado a los 19 a mí. Y cuando arrancamos el ministerio yo tenía 24 años. ¿Alguien que tenga 24 años acá? ¿No hay ningún 24añero? ¿Nadie? ¿23? ¿Dónde están los jóvenes? ¿Eh? ¿Dónde está Tincho? Ah, no te vi, Tincho. ¿Cuánto tenés, Tincho? 23. Párate. Mirá al pastor Tincho, mirá. Encima se vino el saco el tipo, ¿eh? Así era yo. Imagínate. Una chica de 20. ¿No hay ninguna? Párate. Así era la pastora Gladys, mirá. Como la nueva novia, la nueva mujer, la nueva esposa. Jovencito. Entonces, fuimos a parar en el pueblo y bueno, encima no es que abrimos una iglesia, fuimos a pastorear una iglesia que tenía 50.000 problemas, había un montón de cosas, éramos los más jovencitos de la congregación, pero éramos los pastores, nadie nos respetaba, un desastre. Estuvimos 6 años y medio, ¿sabe cuántas veces fue nuestro pastor a visitarnos? 2. Una fue cuando nos ungieron de pastores, que no fue ni a nuestra casa, simplemente fue a hacer la ceremonia, y la otra fue a casar una pareja. No es que vos te asistías, entonces era, arreglate como pueda. ¿Sabe qué? Nos arreglamos con el Señor, nos buscamos sabiduría de Dios. No solamente para nosotros, sino que teníamos que ministrar a la gente también. Entonces era una cuestión de buscar sabiduría de Dios. Entonces, pero cuando uno tiene el otro recurso, a veces no busca y comete errores o se queda en el camino porque por falta de sabiduría, por falta de inteligencia espiritual, por falta de no poder entender. Entonces necesitamos aprender a orar oraciones apostólicas enfocadas en el desarrollo espiritual y en nuestra firmeza en Cristo. Diga conmigo, tengo que empezar a orar oraciones apostólicas. ¿Qué son las oraciones apostólicas? Están enfocadas en mi desarrollo y mi firmeza en la fe. No en el dolor de rodilla. Eso también voy a orar. Pero también tengo que orar por mi fortaleza, por mi fundamento en la fe, por mi desarrollo y por mi bienestar espiritual. Tengo que orar para que Dios desarrolle la capacidad de que yo tenga sabiduría, entendimiento, que yo sepa hacia dónde voy, que sepa qué Dios quiere de mí, que yo me levanto en la mañana, tengo un problema y Dios me trae revelación. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, vamos a ver otro texto de la palabra y vamos a ver Dios guiándonos al mismo tema. Salmo capítulo 32, versículos 8 y 9. Salmo 32, 8 y 9. Mire cómo comienza. Te haré entender
Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pero mire, póngase un casco ahora. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Cómo comienza? Te haré entender el camino. O sea, te voy a mostrar mi voluntad, dice la palabra del Señor. Hermoso, o sea, hay una riqueza. Te enseñaré el camino en que debes andar. Te haré entender. O sea, Dios está deseoso de hacerlo, pero si nosotros estamos desenfocados, no estamos sabiendo, o simplemente tomamos solamente, puede ser que vos tomes un referente porque recién empezás. Pero ya tendrías que pedirle, Señor, empezá a darme sabiduría. Yo quiero aprender, yo quiero entender, porque si este es el camino, yo no me quiero apartar. ¿Se entiende? Porque hay gente que viene porque viene. Ay, yo vengo, me gusta la iglesia, ay, qué lindo, me gusta el pastor, me gustan los hermanos, me tratan bien, me dieron muchos besos, porque somos rebesuqueros y abraceros, entonces me dieron mucho amor. Y sí, claro que hace bien, eso es bueno. Pero si solamente ese es el motivo de tu atracción de este lugar, vas a ser de corta duración, porque en algún momento te vas a desanimar o de repente alguien no te va a saludar. ¿Qué pasó hoy? Claro, porque puede suceder. Ahora, te haré entender el camino. No habrá necesidad de GPS. Voy a saber la importancia del camino. Voy a saber cuál es el camino. Muchas veces viene la tentación de apartarse del camino. Ahora, si usted va a Buenos Aires, por más que le digan, hay una flechita para allá, y le digan una fiesta y estás invitado, si usted está en Buenos Aires, no va a agarrar la flechita para allá, va a seguir hacia Buenos Aires, aunque se pierda la fiesta. ¿Por qué? Porque no lo lleva al objetivo, no lo lleva a su destino donde usted tiene que ir. Entonces va a haber muchas atracciones en el camino. Ahora, si uno sabe cuál es el camino, se mantendrá y sabe cuál es la meta hacia dónde se dirige. Usted se va a mantener direccionado en ese lugar. Ahora dice la palabra del Señor, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. ¿Cómo seguían esos bichitos? El cabestro, bueno, en realidad hay muchas cosas que figuran como cabestro en el diccionario, pero en realidad tiene que ver con el freno, todo el correaje, las riendas, donde uno puede dominar un animal que tiene gran fuerza. O sea, si ellos van para donde quieren, bueno, posiblemente, o sea, el caballo tiene un cuerpo grande, pero no tiene cerebro. Solamente puede, si se acostumbra por instinto, se va en el mismo, si lo hace hacer todos los días el mismo camino, probablemente se acostumbre, pero no porque razona. Él va hacia donde le parece. Entonces dice, no seas como el caballo ni como el mulo, sin entendimiento. Estos necesitan ser, escuche, sujetados con riendas y frenos. Diga conmigo, no quiero riendas, ni quiero freno. Ahora le voy a explicar por qué. Porque, ¿qué está mal, pastor? Entonces no hay que... No, está hablando de otra cosa. Ahora, ¿cuál es la razón por la que la palabra dice esto, que tienen que ser sujetados? Dice, porque si no, escuche esto, no se acercan a ti. ¿Qué es esto? El secreto es que Dios está esperando que nos acerquemos a Él. Es decir, que vayamos en el camino, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y vamos hacia el Padre. Yo no me acerco a Dios a menos que tenga entendimiento. Porque generalmente nos acercamos a las bendiciones, pero no a Dios. Si la palabra de Dios habla de que si no, no se acercan a ti. O sea, aquí está el secreto. La falta de entendimiento nos mantiene lejos de Dios. Hay un montón de gente que dice, oh no, yo soy muy creyente en Dios, pero están lejos de Dios. Creen en Él, pero no tienen una relación con Él. No tienen una experiencia personal diaria con Dios. O sea, hay mucha gente que dice, no, yo soy creyente, y te saca todas las chapas y trata de mostrarte todos los títulos, pero en realidad, si no le metes un cabestro, no lo puedes acercar a Dios ni loco. Ahora le voy a decir que es el cabestro, tranquilo. Si nos detenemos a meditar en el cabestro y el freno, suelen ser muchas veces las pruebas y las crisis que Dios tiene que permitir que nos sucedan para atraernos a Él.
Porque Dios te llama y a veces cuando uno no obedece, Dios permite que te pase algo feo. Porque si no, de otra manera no llegas. Aleluya. Aleluya. Ay, sí, vine porque no doy más. Aleluya. Gracias a Dios que no das más. Si no, no hubieras venido. ¿Te das cuenta? O sea que está bueno. Pero eso es para llegar, puede ser, porque somos como el caballo, porque somos como el mulo. Nos tienen que poner un cabestro para que nos acerquemos a Él. El tema es que no sigamos toda la vida de caballo y de mulo, porque vamos a vivir cobrando. Todos los días son 15 y 20 y 5 para nosotros. Para los que no son sin entendimiento. Viven cobrando porque es la única manera que se mantienen cerca de Dios. Ay, estoy orando fuerte, pastor. ¿Sabe todos los problemas que tengo? ¿Cuándo vas a orar para pedir sabiduría? Así no tenés tanto problema y vivís conectado a Dios sin problemas. Es una manera más. Claro que va a haber lucha, va a haber prueba. Eso va a ser para un crecimiento, un desarrollo. Pero entonces, las pruebas, las crisis muchas veces son el cabestro. Entonces, ¿cuántas veces solo nos acercamos a Dios si estamos en aprietos? Si tenemos que aprender sabiduría, diga conmigo sabiduría. A veces hay alguien que apareció, venía un tiempo, después se fue. Y dice, ay, pastor, vengo. Sí, porque me pasó tal cosa, tuve un accidente. Sí, le pasó tal cosa a mi hijo. Sí, se me destruyó la familia. Ya, llegan ahí, con el cabestro. Con la rienda llegan. Forzados, porque si no, no llegan. Vienen las pruebas y entonces sí oramos. ¿Sí o no? Ay, estoy orando fuerte, pastor, estoy pasando unos problemas. ¿Por qué no orar fuerte cuando no hay problema? Porque somos... No, yo sé que acá ninguno de esos vino esta mañana. Pero esos que no vinieron y que son así, son como el caballo y como el mulo. Ya hace falta el cabestro. Son de esa manera. Entonces, así vivimos hasta que recibimos sabiduría e inteligencia espiritual para acercarnos al Señor, escuche esto, sin dolor. Cuando uno recibe sabiduría e inteligencia espiritual, se acerca al Señor sin dolor. No espera el dolor para acercarse a Dios. Entonces uno empieza a disfrutar la vida de Dios realmente. Por eso Pablo pide que seamos llenos de entendimiento, de sabiduría e inteligencia espiritual, pues la intencionalidad de Dios, Padre, o su voluntad, es que nos acerquemos a Él. Yo no sé si usted puede entender esto, ¿no? Pero los padres disfrutamos de los hijos. Y Dios disfruta de nosotros cuando nos acercamos a Él. A lo mejor no llegamos a ese entendimiento, pero algún día lo vas a entender. Ahora, vamos a ver esta misma verdad y de forma más práctica a través de un relato de la vida real narrado en las Escrituras. Y vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. Ahí hay un relato de la vida real en los tiempos de Jesús. Esto no es una parábola, sucedió y quedó registrado. Lucas 10, 38 al 42, dice así la palabra de Dios. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Analicemos un poquito este relato que acabamos de leer.
De forma práctica, entre estas dos hermanas, una parece ser como un mulo sin entendimiento. Porque estaba muy ocupada, estaba desenfocada. Estaba muy ocupada en hacer demasiadas cosas. Qué tremendo que esta mujer llamada Marta no era una mala mujer. Porque ella servía a Dios. Miren lo que dice el versículo. El versículo 40 dice, y dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Estaba sirviendo al Señor, pero en el servicio a Dios, como Jesús había llegado a la casa, ella le estaba preparando la comida, estaba amasando unas tortas fritas, no sé qué estaba haciendo, pero estaba, y claro, y no daba abasto, y la otra sentada a los pies de Jesús. Ahora, aunque estaba sirviendo, estaba trabajando para servir a Dios, sin embargo, no estaba con el Señor. O sea, no era una mala mujer, era una mujer excelente, maravillosa. No había un problema en eso. Es increíble, pero esta mujer tiene reproches para con Jesús. Ella tiene reproches. O sea, ¿qué le dice? Señor, ¿no te da cuidado? Como diciendo, ¿qué tenés? ¿Qué tenés en la cabeza? Que no te das cuenta que mi hermana me casó. ¿Por qué no le decía algo? ¿Cómo le va a reprochar algo al Dios encarnado? Tenía al Dios encarnado ahí y ella está tan desenfocada, es tan necia, que le reclama que cómo su hermana no le ayuda. Tiene reclamos para con Dios. ¿Sabe cuántos hijos de Dios tienen reclamos? Yo no sé qué pasa, que Dios no me ayuda. Diga conmigo, necio, mulo, caballo. Solo alguien necio puede tener reclamos para con Dios. Porque quien lo conoce se humillará ante Dios y dirá, Señor, por favor, ayúdame. No, pero al final, que Dios me ayuda, que no sé para qué le oro, que sepa que voy a la iglesia. Necio, caballo, mulo. Digo esto porque yo sé que acá ninguno de ustedes hace eso. Pero es lo que la palabra de Dios nos viene diciendo. ¿Cuántos hijos de Dios tienen más cuidado del servicio al Señor que del Señor al que sirven? Ah, no, porque tengo que hacer esto, tengo que ir a visitar, pero no tomas tiempo para estar con Dios. Te pasaste varias horas sirviendo al Señor, pero no estuviste en ningún momento con Él. Tienen más cuidado del servicio al Señor que del Señor al que sirven. Y ahí estaba Marta, afanada y turbada, mula y caballo. Si no le pone un cabestro, no se acerca. No estaba con el Señor, aunque estaba haciendo algo bueno. Sin embargo, ¿qué le pasaba a esta mujer? Diga conmigo, no tenía sabiduría. ¿Qué le dice el Señor que tiene que hacer? Parece tener ella más sabiduría que el Señor. Mira lo que dice, sigue el versículo 40. Dile pues que me ayude. Decile a mi hermana que me ayude. Le dice al Señor lo que tiene que hacer. ¿No se habrá pasado un poquito de rosca a mi hermana Marta? ¿Cómo le va a decir al Señor lo que tiene que hacer? Dile a mi hermana que me ayude. Yo me la imagino autoritaria, colérica, acelerada, yendo de acá para allá, chocándose todo. Y encima dándole orden al Señor en vez de sentarse a sus pies y escucharlo. Qué tremendo cuando a veces nosotros también cometemos esos errores. ¿Sabe por qué? Por falta de entendimiento. Por falta de sabiduría e inteligencia espiritual. Era tanta la falta de sabiduría que ella le dice al Señor. A esta mujer sí que había que ponerle un cabestro para que se acerque al Señor. Ahora, ¿qué cosa la hacía necia a Marta? ¿Qué era lo que la hacía tan necia? Dice, el Señor le responde, le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. No levanten la mano, pero hay un montón de gente, ¿no es cierto?, que vive corriendo todo el día, no tiene tiempo, no sale de acá, llega para allá, la agenda apretada y se termina una cosa, empieza la otra, sale para el otro lado, sale.
Y sabe que esa gente yo le preguntaría, che, ¿y cuánto tiempo te sentás a los pies? Porque si no vas a vivir corriendo, haciendo de todo y no dedicas el tiempo a lo más importante. ¿Y sabe por qué sucede eso? Por falta de sabiduría e inteligencia espiritual. Hay gente que es muy capaz humanamente, tiene mucho coeficiente intelectual natural, pero no tiene sabiduría de Dios. Se puede hacer muchísimas cosas, puede ser muy capaz en todo lo que hace, puede ser muy próspero, le puede ir muy bien en una carrera, le puede ir muy bien en los negocios, le puede ir muy bien en una profesión, pero no es próspero para con Dios. En todo lo que hace le cuesta, se le vuelve pesado, se estresa. ¿Por qué? Porque en realidad hace todo con su fuerza, afanada y turbada, al punto que no identifica ni siquiera lo que es el respeto al Señor. Lo manda a hacer cosas al Señor. Y no tiene tiempo para sentarse a escuchar al Señor. Ella tiene cosas que hacer en la casa. Ahora, solo hay una cosa trascendente de la que se ocupan los que alcanzan sabiduría. Repito, solo hay una cosa trascendente de la que se ocupan los que alcanzan sabiduría e inteligencia espiritual. Solo hay una cosa que es la más importante de todas las demás. Dice la palabra del Señor que Jesús le responde, María ha escogido la buena parte. ¿Cómo andará nuestra escala de valores? ¿Qué es más importante para nosotros? ¿Cuál es la buena parte para nosotros? Y no, ¿sabe todo lo que tengo que hacer, pastor? Mire, no cuente conmigo estos días porque estoy muy ocupado. Tranquilo. Siga nomás que algún día le van a meter el cabestro. Si no viene por sabiduría, va a venir a los golpes. Y sí. Por amor, por supuesto, porque el Padre, como te ama, de alguna manera intenta traerte. Entonces, hay una sola cosa que es importante. Ahora, ¿cómo está nuestra escala de valores? ¿Será que nuestra escala de valores en el tiempo que uno dedica para Dios está igual que la escala de valores de Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Mirá, Marta, está todo bueno, yo prefiero no comer las tortas fritas, pero me parece que vos, más que darme tortas fritas, necesitas escucharme. ¿Sabe que hay mucha gente que esta mañana no vino, por ejemplo, porque tenía cosas más importantes que escuchar la palabra de Dios? Descansar, tomar mates con la familia, y tenemos 7 días para hacerlo, 6 días para hacerlo. Pero yo el único día el domingo, y bueno, cuando llega ahí tenés que poner en la balanza qué es más importante. Puede ser que tenga otra escala de valores, ningún problema, pero yo le estoy hablando a gente de fe, a gente que quiere oír a Dios. Entonces, solo hay una cosa que es importante. Ahora, pongamos el foco sobre una expresión que destaca el Señor Jesús. Dice, María ha escogido la buena parte. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué escogió María? ¿Qué es la buena parte? Esto me trae a la mente, a ver, a esta hora los voy a matar a todos ahora. ¿A cuánto le gusta el asado? No levante la mano. A esta hora que me hable de asado. Pero yo aprendí, no sé mucho de nada. No, yo hago asado, pero no soy buen asador. Hago. Y bueno, tratamos de ponerlo mejor. Y entonces un día alguien me enseñó que si vos vas a comprar asado, la mejor parte es la del medio del costillar. Si te van a cortar, dice, pedí del medio. Entonces, esa es la mejor parte. Todo el costillar está lindo, pero la parte del medio es la mejor. Esa es la buena parte. Diga conmigo, la mejor. Yo no quiero el costadito todo lleno de grasa, unos huesos feos, o del otro lado. No, yo quiero la parte del medio. Si puedo, elijo esa. A ver, vos una carnicería chiquitita, comprás asado y te venden lo que tienen. Pero vos una carnicería grande, vos podés elegir. ¿Sí? Allá le saqué los clientes a la carnicería chiquita. Los maté a todos. No, siga yendo a su carnicero habitual, si no se va a morir de hambre, pobre carnicero. Pero tiene la diferencia que usted puede elegir. Entonces usted mira y dice, no, este sí, este no, este sí. ¿Por qué? Porque usted quiere la buena. Si va a pagar, en realidad vale lo mismo el mejor que el más o menos. Porque si usted elige el mejor, el asado vale todo igual. Entonces usted tiene que elegir. ¿Cuál va a elegir? Diga conmigo, la buena parte. Ahora esta Marta, no sé qué estaba pagando por asado y estaba comiendo puchero, parece.
Porque lo que menos había hecho era, a la que tenía olfato para elegir la buena parte, ¿quién era? Diga conmigo, María. Claro, y Jesús se lo dice. María ha escogido la buena parte. ¿A qué se refiere Jesús cuando menciona la buena parte? Ese es el momento único, indescriptible, que nada se puede comparar cuando uno está con Dios. Cuando uno toma un tiempo para estar a sola con Dios. Hay gente que dice, yo escucho alabanza todo el día, pastor, pero ¿cuánto tiempo apagás la alabanza y te metes en el cuarto para estar solo con Dios? Vos y Él, como María se sentó a escucharlo. No que mientras hacía las cosas, mientras iba en el auto, escucha alabanza. Está todo bueno, pero ¿cuándo te vas a arrodillar solito vos y Él? Gracias por su alegría, por la emoción. Es que de eso se trata, si no vamos a ir detrás de la manada, si no vamos a andar perdidos en las tinieblas, en la oscuridad, porque este mundo está lleno de oscuridad. Y a menos que vos tengas luz propia, o sea, difícilmente vayas a alumbrar. Si te estás iluminando siempre con algo, escucho una prédica, escucho alabanza, pero ¿cuándo vos y Él? ¿Cuándo lo vas a escuchar a Él directamente con tus oídos espirituales para desarrollar tu inteligencia espiritual, para recibir sabiduría de parte de Dios? Eso es lo que necesitas, eso te va a cambiar la vida, eso te va a posicionar en una manera diferente, algo va a pasar. Aleluya. Cuando te metes con el Señor, ahí está la fuente de revelación que nos hace entender su grandeza, su poder, su sabiduría, su gracia, su favor. Es el desarrollo y crecimiento de la eternidad interna que solo Cristo puede alimentar. Yo tengo eternidad acá adentro. Pero esa eternidad no se va a desarrollar a menos que yo tenga un tiempo exclusivo para estar con el Eterno. Cuando yo me encierro con el Eterno, la eternidad que está dentro mío se va a activar. El apóstol Pablo escribe a los Efesios y dice que Dios va a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Vale decir que hay algo tremendo adentro nuestro, pero que nunca se va a activar, porque esa parte es la eternidad de Dios en nosotros, pero que esa eternidad o ese poder nunca se va a activar a menos que ¿qué? Y a menos que nos juntemos con el Eterno. No como una segunda oportunidad, como una segunda opción, o tenerlo ahí al costadito mientras tanto. Es como los matrimonios. Las mujeres tienen un concepto distinto al de los hombres. Por ejemplo, si yo estoy con mi esposa, supongamos, estoy cortando el pasto, y mientras tanto ella me cebaba mate, yo estuve con mi esposa. Pero la mujer dice, no estuviste todo el día conmigo. ¿Cómo no? Si cuando no, pero estuviste cortando el pasto. Para la esposa que vos estés con ella es cortar todos los cables de conexión con el sistema, con el mundo, tirar el celular y sentarte así y mirarla a los ojos. Escucharla y hablar con ella. ¿Es así o no? Nosotros no tenemos problema, podemos hacer mil cosas, para nosotros estuvimos con ella, pero en el concepto de ella, la concepción femenina es diferente. Psicológicamente son diferentes. Y los hombres cuando no entienden eso se vuelven locos. La mujer te dice sí y es no, te dice no y es sí. ¿O no? Y algunos creen que es un hombre de pelo largo. No, vas a tener que hacer todo un curso de aprendizaje si querés vivir con una mujer. Y cuando crees que terminaste, empieza de nuevo. Diferente, ahora en otro idioma. Pero nosotros tenemos, y a veces queremos hacer como hacemos con nuestra esposa, queremos hacer con el Señor. Mientras cortamos el pasto, tomamos unos mates con el Señor. Y el Señor es como las mujeres, tenés que dedicarte, olvidarte de todo y dedicarte y estar con Él. O sea, cuando empecemos a desarrollar sabiduría, porque después eso se va a ver plasmado en todas las consecuencias favorables, buenas que te va a traer a la vida. Porque de repente cuando empezás a pasar tiempo con Dios y vos saliste de tu tiempo con Dios y vos andás y las puertas se abren.
Vos te acercás y las cosas suceden. Te llama el que no te llamaba, te paga el que te debía. Y todo comenzó a acomodarse. ¿Por qué? Porque la eternidad que está dentro tuyo se activó al estar con el Eterno. Y entonces eso empieza a influenciar todo lo negativo, todo lo oscuro se comienza a alumbrar porque la luz de Cristo se activó dentro tuyo. Y entonces las tinieblas retroceden y vas a vivir en bendición. Vas a vivir en bendición. Esta experiencia, mira lo que dice Jesús. Dice, María escogió la buena parte. ¿Cómo termina? ¿La cual? Esta experiencia no te la puede quitar nadie. Porque es tu experiencia. De repente vos escuchás tu testimonio. Vos sabés que escuchó el testimonio de un pibe que se quemó todo, se estuvo a punto de morir, tuvo 59 días. ¿Cuánto estuviste? 58 días en terapia, en coma. Y vos contás el testimonio de otro y es bueno. ¿Y cuándo va a contar el tuyo? No hace falta que te queme. Pero ¿cuándo va a contar de tu experiencia con Dios? ¿Qué te pasó últimamente? ¿Cuál fue tu último testimonio? ¿Qué fue la última experiencia que tuviste con Dios? ¿Qué fue lo último que Dios te habló? ¿Qué fue lo último que Dios te dijo esta semana? ¿De qué manera el Señor trató con vos? No, y si falta el culto, así que ¿cómo me va a hablar? O sea, María es una mujer con inteligencia espiritual y sabiduría. Entonces, en el caso del Salmo, vemos que ser sin entendimiento se refería a la incapacidad de acercarnos a Dios. Dice, no seas como el mulo porque si no, no se acercan a ti. O sea que cuando uno es sin entendimiento, ¿de qué manera se manifiesta? No tengo la capacidad de acercarme a Dios. No tengo la fortaleza, no me puedo hacer el tiempo. Uy, me olvidé. Uy, se me pasó. Uy, me levanté tarde. Uy, me quedé dormido. Siempre hay algo. Y seguimos tenemos mucha fuerza como el caballo y como el mulo, pero no tenemos dirección. No tenemos dirección de propósito. No sabemos por qué estamos en la tierra, para qué estamos. Pero cuando uno empieza a tener sabiduría, por ejemplo, yo tengo muy claro, yo sé por qué estoy en la tierra, para qué hice lo que tengo que hacer. Si no lo hago ya es un problema mío, pero yo sé. Dios me alumbró todo eso. Y aún mientras voy avanzando, Dios me va tirando cosas para cumplir el propósito que Dios me ha dado. O sea, Dios me va abriendo caminos, trayendo inteligencia, dando capacidad para empujar y lograr hacer aquello que el Señor me mandó a hacer al final del camino. Pero usted es porque simplemente, o sea, he entendido que así funciona. Esto es para todos, no es para algunos. Pero yo recién comienzo, empezar mejor. Imagínate que yo me desperté después de un montón de años. Si vos ahorrás todo el camino que yo hice, que no sabía eso, y empezás así, o sea, vas a llegar mucho más lejos que yo. Claro, te va a ir mejor, sin ninguna duda. Entonces, deberíamos identificar nuestra habilidad para priorizar nuestra intimidad con Dios. Deberíamos... Me gustó la frase. Identificar nuestra habilidad para priorizar nuestra intimidad con Dios. O sea, ¿qué tan sabio soy para guardar un momento todos los días para estar con Dios? No, yo trabajo muchas horas, pastor. Trabaje menos. No sé, a alguien le tiene que sacar tiempo, porque si no saca tiempo para lo más importante, o sea, va a tener problemas. Hay un ejemplo sencillo. O sea, ¿cuántos han dejado de comer por falta de tiempo? O sea, tienen tiempo para comer, ¿sí? ¿Cuántos han dejado de dormir por falta de tiempo? No, tenés que dormir. Tenés que comer, tenés que dormir. Hay cosas que es una cuestión vital, es prioridad. ¿Por qué no entendemos que la vida espiritual también es prioritaria? Voy a una reunión cada tanto, por lo menos para pellizcar un poquito, a ver si mejora un poco mi vida. No funciona así. Dios no te pide mucho. ¿Cuánto te pide Dios? Todo. No, pero lo que pasa es que Dios pide mucho. No pide mucho. Él te pide todo o nada. O sea, a Dios no le puedo mandar con retaseo. O sea, Señor, pero este tiene... No. Él te pide todo. Entonces...
¿Cómo regresar en realidad si nos hemos alejado tanto de la verdad? Si hemos vivido a veces, a pesar de ser hijos de Dios, a veces hemos vivido tan desalineados, desenfocados, lejos de esta realidad que hasta nos parece rara cuando nos hablan de ella. El mismo salmo, este es otro salmo, el Salmo 51, versículo 16 y 17, el mismo salmista, David también, él habla de qué manera recuperar eso de acercarnos a Dios sin necesidad del cabestro, sin necesidad de ningún golpe. Salmo 51, 16 y 17 dice, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Cómo me acerco a Dios? Bueno, Señor, acá estoy, ¿eh? Ya el pastor dijo que tenía que tomar tiempo, así que acá estoy. Andá nomás, te va a decir el Señor. ¿Qué querés? No, te presentaste de la manera, entraste por la puerta incorrecta, no, esta no llega. ¿Cuál es la forma? El espíritu quebrantado. A ver, si yo sé que estuve haciendo mal, ¿cuál debe ser mi actitud? Diga conmigo así, arrepentimiento. Para gente que quiere empezar a hacer lo bueno porque no lo estuvo haciendo sin arrepentirse antes. No se puede. Porque para el arrepentimiento es un cambio, es un giro. Cuando yo digo, dejo esto y ahora me doy vuelta y voy para aquel lado, hago otra cosa. Por eso cuando predicaba Juan el Bautista le decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque cualquiera dice que se arrepintió. El tema es si vas a vivir como un arrepentido. El tema es si yo voy a vivir en base a lo que digo. Por eso dice, Dios reciba que el espíritu quebrantado, ese es el sacrificio que le tenés que dar a Dios. O sea, un espíritu quebrantado, alguien que diga, no, yo sí o sí necesito a Dios. He hecho 1000 cosas y no he hecho lo importante. O sea, he buscado en 1000 lugares y no he buscado donde tenía que buscar. Me he dedicado a 100 cosas y no me he dedicado a lo que tendría que haberme dedicado. Tengo que imitar a María. No puedo ser un mulo y un caballo. Necesito buscar a Dios de verdad. El Padre no desprecia al espíritu quebrantado, tampoco desprecia un corazón humillado, humilde. ¿Qué es un corazón humilde? Alguien que viene con la cabeza agacha y dice, Señor, me equivoqué. Necesito recuperarme, pero acá estoy. La actitud frente a Dios siempre debe ser humilde. O sea, Dios no desprecia ni el corazón quebrantado, ni el espíritu humilde, no. O sea, todo lo contrario, Dios recibe ese tipo de actitudes de gente que viene con un arrepentimiento, que se da cuenta que a lo mejor en la vorágine del camino este sistema te chupa, te lleva a hacer tantas cosas. La gente tiene 2 trabajos, la gente tiene un montón de ocupaciones, todo te lleva tiempo y encima ahora con el tema de la tecnología, te enganchaste con las redes, te enganchaste con Netflix, te enganchaste con todo y no hay tiempo para Dios. Hay tiempo para todo, pero menos para Dios. ¿Cuál debe ser la forma de acercarme a Dios? O sea, Señor, vengo con mi espíritu quebrantado, vengo con mi corazón humillado. Porque necesito de tu presencia, necesito la buena parte, la cual nadie me va a poder quitar. Eso es lo que quiero, eso es lo que necesito. Y de ahí viene todo lo bueno. De ahí comenzará a salir la gran bendición. Entonces vos ya no irás detrás de una manada, no vas a ir detrás de un referente, no vas a ir en una caravana. El Señor te va a empezar a revelar tu propio camino. Dios te va a revelar para qué te llamó. Pues no te llamó solamente a ser parte. Seguramente Dios tiene una parte asignada para que también puedas hacer dentro de su servicio, dentro de su obra, parte de la iglesia, sirviendo al Señor en aquello que Él tiene para tu vida. Bendito sea Dios. No podemos seguir siendo parte de la manada sin entendimiento y siguiendo solo a los demás. Hoy tenemos que renunciar a ese síndrome. Necesitamos tirar el GPS y comenzar a crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios.
¿Cuál es el conflicto de la gente? Ay, ¿será la voluntad de Dios o no será la voluntad de Dios? Juntate con el Señor y con su palabra. Andá a los discipulados, permití que y empezá a crecer, pedir a Dios sabiduría. Dios te va a mostrar. A veces la gente te dice, vos le decís, mirá que esto no es bueno. Y te dicen, ¿qué tiene de malo? ¿Y sabés cuál es el versículo para eso? La palabra de Dios dice, todo me es lícito, yo puedo hacer cualquier cosa, pero no todo me conviene. La pregunta es, ¿te conviene? Y después dice, todo me es lícito, pero no todo edifica, no todo aporta. La pregunta es, ¿te edifica? ¿Pero qué tiene de malo que yo haga tal cosa? ¿Te edifica? ¿Te conviene? Y no, pero tampoco me hace mal. Si no te conviene y no te edifica, no lo hagas. No lo tomes, no lo compres. No vayas, no compartas. Porque tenemos que mejorar nuestra capacidad. Nosotros no estamos para decir entre lo bueno y lo malo. Eso lo hizo Adán y Eva y metieron la pata. Estamos para decir entre lo que edifica y lo que no edifica. Lo que nos aporta o lo que no nos aporta. No que tiene de malo. Porque eso, ¿sabe qué es? Es jugar al filo. Caminar por el borde del precipicio. Viene un vientito y desapareciste. Hay un montón de gente que camina así y de repente no la ves más. ¿Por qué? Porque son como el caballo y como el mulo sin entendimiento. Porque no buscan sabiduría de Dios. Sabiduría es alejarse lo mayor posible de allí. Es poder caminar en el camino del Señor conociendo la voluntad de Dios, sabiendo qué es lo que Dios quiere de tu vida. Y si hay duda, más vale alejarse que estar cerca. ¿Qué tiene de malo, pastor, que yo tome un vasito de vino, tal, no me emborracho? Pero saliste de ahí, yo te aconsejaría que lo más lejos posible. En definitiva, no creo que te cambie la vida un vasito o no. Y si no te cambia la vida, ¿para qué hacerlo? No estamos en contra de Luis, no, yo no tengo problema. Pero a veces la falta de sabiduría hace que alguien termine derrapando, cayendo y perdiéndose otra vez. Entonces usted no marche detrás. Pero fulano toma. No vaya detrás de la manada. Pedirle al Señor sabiduría. Señor, ¿qué debo hacer? Y te puedo asegurar que si le preguntás, porque es más fácil tomar un ejemplo, buscar el ejemplo que yo quiero imitar, que preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Termino con esto. Cuando Saulo iba persiguiendo la iglesia, se le aparece al Señor Jesús. Y él cae en tierra. Y queda ciego, y queda cegado por una luz que es el mismo Señor Jesús. Y Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Pablo le dice, ¿y tú quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón. Estaba como un caballo, estaba como un mulo. Y el Señor lo tuvo que traer así. Automáticamente, lo primero que Saulo le dice a Jesús es, ¿qué quieres que yo haga? Acá vinieron muchos esta mañana a decirle al Señor qué quiere que haga Él. Señor, yo vengo porque yo quiero que vos haga esto. Y no está mal. Pero creo que la pregunta inicial sería decirle, Señor, ¿qué querés que yo haga? Y arrancamos bien. Con el corazón contrito, humillado. Espíritu quebrantado. Decimos, Señor, la verdad, anduve sin GPS, anduve solamente siguiendo a los demás. No fui sabio. No tuve discernimiento de qué era bueno y qué era malo. No supe lo que edifica, lo que me hacía bien, lo que me hacía mal y cualquier cosa. Y bueno, ¿qué tiene de malo? Y me manejé muy mal. Pero hoy quiero restaurar eso. Yo te invito a que cierres tus ojos. Y haz esta oración a Dios diciéndole, Señor, yo quiero en este día enfocarme de la manera correcta y pedir sabiduría e inteligencia espiritual en el conocimiento de tu voluntad. Inclina tu rostro, inclina tu cabeza, cerrá tus ojos. Quizás estás por primera vez en este lugar. Qué bueno que has venido. Ese ya es un acto de sabiduría. Pero ahora tenés que decirle, Señor, dame sabiduría e inteligencia espiritual. Para que yo no solamente haya venido en este día, sino que pueda afirmarme, pueda rendirme completamente a vos.
Porque lo mejor que me pueda pasar es vivir con vos. Y que a partir de este día vos te vayas totalmente cambiado, renovado, bendecido. Yo quisiera invitar a todas las personas que vinieron por primera vez, que pasen aquí adelante. Quisiera que los pastores oren por ustedes. Seguramente han venido con necesidad. Quizá el que lo trajo lo puede acompañar, para que no se sienta tímido, tímida. Pero todos los que vinieron por primera vez, pasen aquí adelante.